Hola, soy el profesor Carlos Villalobos y esta es la segunda sesión del curso de Teoría Literaria 1. En el video anterior estuvimos trabajando el tema de la mímesis, de las teorías miméticas y específicamente lo dedicamos a Platón. En esta sesión vamos a trabajar la versión de Aristóteles. Específicamente les he puesto como lectura el texto de la poética de Aristóteles y, eh, y bueno, como es un texto bastante eh, grande, pues es muy difícil poder trabajarlo en este espacio que me propongo que sea más bien cortito. Entonces vamos a dividir este video en dos partes. En esta vamos a trabajar el tema de la mímesis, lo que dice Aristóteles en la poética sobre el tema de la mímesis. Y en un segundo video vamos a trabajar el tema de la tragedia, que es básicamente la parte más relevante de la poética. Es decir, Aristóteles dedica, sobre todo, la poética a trabajar el tema de la tragedia. Se supone que en algún momento también Aristóteles trabajó el tema de la comedia, pero sobre esto no hay pues certeza. Bueno, pues lo primero que corresponde es situar muy brevemente al filósofo Aristóteles, este filósofo griego que nació en Estagira, por eso se le dice también el Estagirita. Nació en el año 384 a.C. y vivió hasta el año 322 a.C. Aristóteles es sin duda, más que un filósofo, un científico. Escribió unas 200 obras, pero bueno, solo nos han llegado unas 31 obras aproximadamente. En todo caso, esas 31 obras abarcan diversos temas, tiene un espectro amplísimo que va desde propiamente tópicos como de la ética, la política, la biología, la astrología, etcétera, y temas que nos interesan especialmente a nosotros, que tienen que ver con la retórica, la lógica, la dialéctica y desde luego el tema de hoy que es la poética. A todo esto tradicionalmente se le conoce como el corpus aristotélico. Y bueno, de Aristóteles hay muchísima información que ustedes pueden conseguir en muchas páginas, pero me gustaría señalar un par de cositas nada más. La primera, el hecho de que fue el maestro ni más ni menos que de Alejandro Magno, ese gran conquistador de la antigüedad, y se supone que la huella de Aristóteles hizo que los seguidores de Alejandro Magno tuvieran el cuidado de poner bibliotecas ahí donde estaban, ¿no? Y el otro hecho interesante es que, como ya había dicho en el video anterior, Aristóteles fue alumno de Platón. Parece que tenía unos 17 años cuando entró a la academia. Después, cuando Aristóteles regresa a Atenas, funda su propia escuela y la llama Eliseo. Eh, una de las particularidades es que en el liceo los estudiantes podían eh, ir gratis, a diferencia de Platón, que sí era requisito pues pagar. Pues bueno, dentro de los aspectos que dije nos interesa muchísimo está en el tema de la lógica, que es dentro de los planteamientos de Aristóteles, hay una cantidad de escritos importantes que abordan sobre el tema de la lógica, que básicamente son esos razonamientos para alcanzar certezas científicas. Luego, otro capítulo importante tiene que ver con la dialéctica, que es un instrumento para el debate filosófico, que se parece a la retórica, pero la particularidad es que la retórica es más bien un arte que sirve para persuadir. Por eso le interesa mucho a los políticos, o le interesaba fundamentalmente, históricamente, más a los que se dedicaban a las cuestiones legales, para tratar de convencer a un juez sobre un proceso judicial. Había una serie de reglas que, bueno, no vienen aquí al caso. A mí me hubiera encantado también que se leyeran los tres libros de la retórica de Aristóteles, pero bueno, creo que con la poética es más que suficiente para efectos del curso.
En todo caso, más adelante cuando veamos las lecturas de Demetrio y veamos el tópico del estilo, es una lectura que tenemos más adelante, ahí vamos a trabajar algunas cuestiones sobre figuras retóricas y algunos aspectos que de alguna manera también, o sea, el antecedente es Aristóteles. Entonces por ahí nos meteríamos un poquito también con la retórica. Ahora lo que nos interesa es la poética. Este, este libro que es el pilar de la teoría literaria, es decir, los conceptos que nos va a dar Aristóteles en este libro son la base para la teoría literaria, es decir, hasta la fecha todavía conceptos como verosimilitud o conceptos como eh, la catarsis, por ejemplo, dos conceptos que veré hoy, son de Aristóteles y siguen vigentes. Entonces, la importancia de este libro para la teoría literaria es fundamental. Bueno, lo primero que habría que señalar es cuál es el significado de poética, es decir, de dónde viene esta palabra. En griego era poietike y bueno, y de ahí viene poiesis, que es de donde deriva la palabra poesía. Pero básicamente viene de un verbo que era el verbo poiein, que significaba ser, engendrar, causar, eh, construir. Este tipo de ideas son las que van a estar en la base etimológica de la palabra poética y de ahí, desde luego, en lo que tiene que ver con poesía. Pero para Aristóteles, también como ya habíamos visto en el caso de Platón, la explicación fundamental que tiene que ver con la enunciación para la creación literaria está fundamentada en una palabra que es la mímesis. La idea esta de que el principio de la imitación es inherente al ser humano. ¿De qué se trata esto? Es muy sencillo. Pensemos en un niño. ¿Cómo aprende un niño a través de los juegos? Como por ejemplo los juguetes que se le dan normalmente imitan las acciones o las actividades de los adultos, ¿no? Entonces, en esa estrategia del juego hay una imitación. Igual pasa, por ejemplo, con los juegos de los adultos. Pensemos en el ajedrez o en los deportes, en el fútbol, por ejemplo. Ahí hay una condición de metáfora por ejemplo, de lo bélico, de la contienda. Y esto es una imitación, de alguna manera, también, es una estrategia de imitación. Y hay un componente que dice Aristóteles que tiene que ver con el gozo, es decir, esta idea de la imitación, de aprender a través de la imitación, hay una condición lúdica detrás. Y justamente la literatura tiene esta condición lúdica en la medida en que también es un proceso de imitación. Una pintura, una escultura, es un intento de captar la realidad, por lo menos como lo entendían los griegos. Igual va a pasar con la música, con la danza, y desde luego, y esta es la parte en la que vamos a entrar en materia, desde luego con la literatura. Es decir, recordemos que en aquel momento, en el contexto de Aristóteles, no existía algo que podamos traducir como literatura, así que lo que vamos a entender es fundamentalmente la poética. Y los elementos que caracterizan a la poética son fundamentalmente el lenguaje, el ritmo y la armonía. Y esto también es inherente a otras de las artes, como la música en general. Es decir, que hay una conexión, un vínculo en términos generales entre las artes para la dimensión estética, el trasfondo estético de las artes, que también es válido para la literatura. Bueno, dentro de propiamente de los géneros literarios a los que Aristóteles hará referencia, tenemos la epopeya,
que es todo lo que tiene que ver con lo épico. Aquí están tanto la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, de Homero, que son los textos épicos clásicos. La tragedia, que es a lo que básicamente va a dedicar Aristóteles este libro de la poética, y la comedia. Además, él cita otros géneros, como por ejemplo la poesía ditirámbica o la poesía aulódica, que era aquella que se cantaba con cítara, o la poesía citaródica, que era la aulódica con flauta y la citaródica con cítara. Es decir, que son formas poéticas que son acompañadas con instrumentos musicales. Todo esto, esta gama de géneros, formaba parte de la antigüedad, y Aristóteles hará referencia a estas prácticas. Un aspecto que es importante de señalar en este punto es que la poética no es un libro, digamos, con una rigurosidad que se hile, digamos, de una manera coherencia, sino que más bien son los apuntes de Aristóteles para sus cursos en el liceo. Hay algunos teóricos que sugieren que Aristóteles no escribió este libro, sino que fueron sus alumnos los que transcribieron las lecciones del maestro. En todo caso, es un libro atribuido a Aristóteles, y sí, ciertamente, pues digamos, pasa de un tema a otro, retoma temas que ya había trabajado antes. Entonces, lo que me parece más conveniente es hacer un señalamiento más general, es decir, como tomar los conceptos medulares de la poética y trabajarlos en esa línea, porque sería muy complicado y muy difícil de comprender si sigo, digamos, un orden página por página. Así que lo esencial entonces, y el primer concepto que me interesa que les quede muy claro, es el de la mímesis desde la perspectiva de Aristóteles, en el sentido de que las imitaciones de la literatura se dan, o de la poética, se dan, bueno, a través de distintos medios. En este caso, el medio puede ser obviamente la escritura, pero también puede ser la puesta en escena de la obra, como es en el caso del teatro, ¿no? Igual cuando hablamos de los distintos medios de la mímesis, pues hablamos medios musicales, medios visuales, etcétera, etcétera. Habla también de la mímesis en función de la forma. Por ejemplo, no es lo mismo un texto que tenga un narrador que cuente la historia, y un texto que ponga en boca de los personajes los diálogos, como en el caso del teatro. Entonces aquí hay una diferencia, una estrategia distinta a la hora de enunciar el discurso, y esos son mímesis o formas diferentes de hacer los procesos de imitación. Y por último, y sobre esto voy a hablar un poco más en detalle en el próximo video, el último aspecto es los objetos que imita. Es decir, esos objetos que pueden ser condiciones superiores o personajes inferiores. Esto es muy, muy interesante porque hay ciertamente un clasismo, hay que decirlo de esta manera, en esta tipología que diferencia la tragedia de la comedia. Porque en la tragedia los personajes que intervienen, los personajes que se imitan en la tragedia, son nobles, responden a personajes de una condición social pues mucho más privilegiada, se supone que tienen una serie de virtudes superiores, y los personajes que trabaja la comedia son más bien de clases inferiores. Y hay toda una serie de estereotipos en relación con que son mentirosos, vagos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto uno puede burlarse de ellos. Es decir, que estos personajes son objetos de la burla. La etimología, de todas maneras, de la comedia tiene que ver con la idea del desfile callejero, esos cantos que iban haciéndose en honor a Dionisio, y que se supone que tienen una extracción mucho más popular. En cambio, la tragedia viene de tragos, que significa chivo,
y que es un sacrificio de un chivo también al dios Dionisio, y que como esto comporta una especie de sangre, entonces pues obviamente esto genera una idea de crisis, pues de tragedia, como bien lo podemos entender. Pues bien, un aspecto importante en la forma como se enuncia la poética, cómo se da esta mímesis, para Aristóteles es fundamental el concepto del ritmo. Es decir, tiene que haber una condición en el ritmo que permita y que garantice la poética. Es decir, si no hay ritmo, no hay poética. Es decir, simplemente la condición fundamental de la enunciación literaria en la antigüedad es la condición del ritmo, bueno, ya he dicho la armonía también, y obviamente el lenguaje, porque la literatura, la poética se expresa a través del lenguaje. Sobre el ritmo, voy a poner un documento, luego a dejarles un documento donde puedan ver las distintas formas de la métrica griega, pero me gustaría señalar un par de cuestiones muy generales como para introducir apenas el tema. A diferencia del castellano, las lenguas clásicas, como es este caso el griego y el latín, no tenían acentos, como por ejemplo en español nosotros decimos público, publicó y publico. Vean que aquí la palabra cambia de sentido de acuerdo con el acento. Pues bien, ellos tenían más bien sílabas cortas y sílabas largas. La unión de una sílaba corta con una sílaba larga podía producir una forma, digamos, posible para la construcción del ritmo, ¿no? Entonces, si uníamos un, eh, una sílaba corta con una larga, teníamos ya una unidad. Y esta unidad le vamos a llamar pie. Eh, entonces, por ejemplo, si tenemos una sílaba larga con una corta, ellos le llamaban troqueo. Si teníamos una larga, una corta, una larga y una corta, ellos le llamaban jambo. O si teníamos una larga y dos cortas, le llamaban dáctilo. Estas eran algunas de las formas de los famosos pies o esas unidades rítmicas que tenían los griegos. Así que entonces hay distintos tipos de ritmos en función de estas combinaciones. Así tenemos el ritmo trocaico, el yámbico, que era muy popular, y el más solemne era el dáctilo. Además, y hay otro aspecto importante, los versos unían estas unidades o estos pies y los iban juntando, digamos, y entonces teníamos un verso que tenía uno, dos, tres pies seguidos, se le llamaba trímetro. Si tenía cuatro, tetrámetro. Si tenía cinco, pentámetro. Y el más usado en lo solemne, junto con el pie que es el dáctilo, es unirlo seis veces. Es decir, si tenemos, por ejemplo, seis dáctilos, entonces esto es un hexámetro dactílico. Y este es el ritmo que normalmente se utilizaba para la épica. Así, por ejemplo, entonces la Ilíada y la Odisea están escritas con esta nomenclatura. Es decir, ven que no es fácil realmente. Hoy para nosotros esto ciertamente es un poco difícil de entender, difícil de comprender, porque nuestra poesía no utiliza este tipo de códigos. Pero en la antigüedad era un requisito eh, que se tenía que cumplir sí o sí para que estuviéramos hablando de poesía, es decir, de poética. Y otro aspecto interesante es que no solamente estos géneros a los que hace alusión Aristóteles se escribían en verso. Muchos de los tratados científicos, históricos, filosóficos, también seguían esta nomenclatura, es decir, para dar esa idea de elegancia a la hora de la producción de los discursos. Pues bien, hasta aquí me parece que es pues esencial esta idea de la literatura como mímesis. Hemos dicho que es esta tesis de que la literatura se encarga de imitar, pero para garantizar esta imitación, Aristóteles introduce un concepto
que es, yo diría que habría que subrayarlo así, ponerlo con mayúscula y subrayado, porque para mí es el concepto esencial que todavía tiene vigencia, el concepto aristotélico esencial que todavía tiene gran vigencia, que es la verosimilitud. Este concepto, eh, pues, significa, es decir, la literatura no necesariamente es un discurso que es verdadero, pues es ficción. Los poetas inventan. Entonces, ¿cómo explicamos que si esto no es verdad, si no es real, deberíamos decir entonces que todo lo que se escribe, digamos una novela, un cuento, para verlo en términos de nuestra época, es una mentira? O que aunque digamos haya alguna referencia histórica, sabemos que que los poetas están inventando, entonces están mintiendo. Pues bueno, la palabra preferida no es mentira. La palabra preferida que va a desarrollar Aristóteles es verosimilitud. Esto significa que es aquello que se parece a la verdad, pero que no es la verdad. Es decir, que imita la verdad. De nuevo aquí vamos al concepto de mímesis. Es decir, esto da una credibilidad, hace que el lector o el espectador crea lo que está viendo porque se le parece a la realidad, porque se le parece a la verdad. Y por lo tanto, eh, esto es lo que garantiza que tenga, digamos, una legitimidad, que tenga una validez en el contexto de la época. Para Aristóteles, pues básicamente el concepto tenía también esa idea de que una obra no podía, una obra por ejemplo trágica, una tragedia no podía hacerse de manera desordenada, tenía que tener un orden para que fuera creíble. Y en el contexto, por ejemplo, del neoclasicismo, se creía que las obras, si no tenían este requisito de los postulados que hacía Aristóteles, no eran verosímiles. El otro concepto que me interesa muchísimo es el de catarsis. Es una idea que también viene de Aristóteles y que tiene que ver con el tema de la purificación corporal, mental, espiritual. Es decir, que mediante la experiencia de la piedad o el temor, eh, un espectador puede, digamos que sanarse, puede, experimenta, digamos, una especie de tranquilidad o enfrenta, digamos, por decirlo así, sus temores, sus sombras. Es lo que tradicionalmente en psicología se conoce como sublimación y que por cierto en el contexto del siglo XIX, lo veremos más adelante en otra lectura, se parece un poco a la idea de Émile Zola sobre la novela experimental, porque él creía que a través de la novela era posible sanar a la sociedad que estaba enferma. Es decir, el escritor tenía ese talento, esa posibilidad de ayudar a que el mundo fuera mejor. Y bueno, y un último concepto que me interesa es el de la diferencia entre historia y poesía. Em, para Aristóteles la poesía es superior a la historia porque la poesía eh, plantea lo que puede suceder. En cambio la historia plantea lo que sucedió. Entonces es más filosófica, según él, la poesía que la historia. Y bueno, vamos a quedar hasta aquí con este video de hoy. En el próximo entonces continuamos con la segunda parte de la poética, que estará dedicado a las partes de la tragedia. Que esté muy bien.